Tengo 70 años y he llevado un secreto durante 32 años. No es un secreto del que me avergüence, no. Es un secreto que me obligué a guardar por todo lo que creí, por todo lo que llegué a ser el día en que me arrodillé ante Dios y consagré mi vida a su iglesia. Pero es un secreto que me envejeció desde adentro, que vació mis huesos y convirtió mi sangre en algo más pesado que la sangre. Hay un hombre que se sentaba en la tercera banca desde el frente, lado izquierdo, cada domingo durante 32 años. Lo vi recibir la Eucaristía, lo vi arrodillarse. Lo vi hacer la señal de la cruz con las manos que eran responsables de la muerte de mi hermano, y no pude decírselo a nadie, no a mi obispo, no a mi madre, no a las familias que perdieron sus hijos y esposos en aquel asesinato. No pude decírselo a nadie porque vino a mí al final de su vida y me confesó todo. Y yo tomé esa confesión en el silencio sellado que es el corazón de todo lo que soy como sacerdote. Necesito que se queden conmigo ahora. Necesito que escuchen, porque lo que estoy a punto de contarles es el peso que Cristo mismo me ha enseñado a llevar. Quédense. Suscríbanse si el testimonio de esta verdad les importa. Escuchen lo que significa guardar una promesa a Dios cuando esa promesa lo cuesta absolutamente todo. Cuando era niño en el pueblo de Jalisco, en las montañas altas cerca de las nubes, mi madre me despertaba antes del amanecer para ir a la iglesia. Ella me ponía la mano en la frente y susurraba una oración, palabras que había aprendido de su propia madre en la fe. Creía que la oración era la cosa más fuerte del mundo, más fuerte que la tierra, más fuerte que el dinero, más fuerte que la muerte misma. Mi padre era un hombre silencioso que venía del campo con su cuerpo cansado, pero su fe intacta. Tenía 6 hijos, y se aseguraba de que todos supieran que el mayor honor en esta vida era servir a la iglesia o servir a Dios a través del trabajo honesto del campesino. Mi hermano Rodrigo era el más joven, valiente de una manera que hacía que mi madre se preocupara y que mi padre sonriera con orgullo. Él defendería a los campesinos contra la injusticia, se metería en problemas por hablar de verdad. Cuando le dije a mi madre que quería entrar al seminario, ella lloró, pero fueron las únicas lágrimas felices que jamás le vi derramar. Ella dijo: Aurelio, tú serás el puente entre este mundo y el cielo para la gente que lo necesita. Yo tenía 18 años cuando dejé el pueblo para comenzar mis estudios para el sacerdocio. El seminario era como entrar en otro mundo, un mundo donde el tiempo se movía de manera diferente, donde las reglas del mundo exterior parecían casi infantiles comparadas con lo que se nos pedía. Estudié teología, aprendí latín, memoricé las vidas de los santos hasta que se sintieron como mis propios recuerdos. Oré en la capilla oscura cada mañana a las 4 en punto. Aprendí que el sacerdocio no era solo un trabajo, era una muerte a ti mismo, una entrega completa de tu voluntad a la voluntad de Dios. El obispo me dijo durante mi entrevista final antes de la ordenación: Padre Aurelio, esta vocación te costará todo, pero te dará todo.
No entendí completamente lo que quiso decir hasta mucho después, cuando la vida me enseñó el precio verdadero. Mi día de ordenación fue el 19 de julio de 1977. Toda mi familia estaba allí. Mi madre llevaba un rebozo blanco y no dejó de sonreír durante toda la misa. Rodrigo se sentaba al lado de ella y lloró cuando elevé la hostia por primera vez, su hermano, ahora un sacerdote de Dios. Mi padre se quedó en la parte de atrás sin moverse durante todo el tiempo, pero después me abrazó y dijo solamente: «Bien hecho, hijo». Fui asignado a la parroquia de San Anselmo en el pueblo donde nací, donde mi madre y mi hermano vivían, donde los campesinos trabajaban la tierra con sus manos bajo el cielo de Jalisco. Serví en aquel pueblo durante 43 años. 43 años de madrugadas y visitas a las casas de los enfermos, confesiones de las mismas almas año tras año. Bauticé niños que se casaron en esa iglesia, cuyos hijos entonces bauticé. Di los últimos ritos a hombres y mujeres que recordaban los tiempos buenos, cuando la tierra era más abundante y la esperanza aún vivía en los corazones. La iglesia era el centro de todo. Celebrábamos las fiestas de la Virgen de Guadalupe con procesiones y flores. Vigilábamos las noches de Día de Muertos. Enseñábamos a los niños el catecismo con la disciplina y el amor de nuestras madres. Rodrigo vendría a visitarme después de la misa los domingos. Se convirtió en un organizador de campesinos, un hombre que se atrevía a hablar contra el cacique local, don Ezequiel Fuentes, quien controlaba todas las tierras y todas las decisiones en el pueblo y en toda la región. Rodrigo era valiente de una manera que yo no lo era. Él estaba dispuesto a enfrentarse a la injusticia, a riesgo de su propia seguridad y su propia vida. Me sentaba en mi despacho y me hablaba sobre la organización de los campesinos, sobre cómo don Ezequiel estaba robando las tierras de la comunidad para venderlas a especuladores de la ciudad, sobre cómo el sistema del caciquismo estaba destruyendo a los pueblos. Rodrigo era un buen hombre, honesto y fuerte, el tipo de hombre que creía en la dignidad del trabajo y en la justicia para los pobres. En 1988, cuando yo tenía 31 años, todo cambió en un espacio de tiempo que nunca podría deshacer. Rodrigo fue asesinado. Lo dijeron que fue un robo, que pasó en la carretera por la noche, que los bandidos simplemente lo mataron por su billetera. Pero nadie lo creía. Todos en el pueblo sabían quién lo había hecho. Don Ezequiel Fuentes había visto a Rodrigo como una amenaza a su poder, así que pagó a unos matones para que lo eliminaran. La policía llegó, miró alrededor y no encontró nada. O mejor dicho, encontraron exactamente lo que don Ezequiel quería que encontraran. Mi madre cayó de rodillas cuando le contaron. Mi padre enmudeció. Comenzó a beber para ahogar el dolor. La fe de mi madre nunca se recuperó de ese golpe. Ella comenzó a decir que Dios había permitido el asesinato, que Dios no cuidaba a los pobres, que la justicia no existía en este mundo ni en el siguiente. Luego, en 2005,
17 años después de la muerte de Rodrigo, don Ezequiel Fuentes sufrió un infarto. Estaba muriendo y pidió que yo fuera a su casa para escuchar su confesión. Cuando llegué, estaba en su cama, claramente agonizando. Me pidió que me sentara cerca de él y me contó todo. Me dijo que había ordenado el asesinato. Me dijo los nombres de los hombres que había pagado. Me dijo cuánto les pagó. Me contó cómo había planeado todo, cómo sabía que Rodrigo sería una amenaza creciente a su control del pueblo. Me dijo que Rodrigo le había pedido que devolviera las tierras robadas a los campesinos, que le había hablado de llevar el caso a las autoridades de la ciudad. Don Ezequiel sintió que su poder estaba en peligro, así que decidió que Rodrigo tenía que morir. Mientras me contaba todo esto, el viejo moribundo me miraba a los ojos, y yo sentía que algo dentro de mí se partía en dos como madera seca. La rabia que vino a mi cuerpo fue como nada que hubiera experimentado jamás. Quería golpearlo, quería destruirlo en esa cama. Quería correr fuera de esa casa y gritar a todo el pueblo lo que había hecho. Quería que los hijos de Rodrigo supieran la verdad. Pero no podía hacer ninguna de esas cosas porque había tomado un voto. Había jurado ante Dios que el secreto de confesión era absoluto, que nada dicho en confesión podría jamás salir de ese espacio, que era más sagrado que mi propia vida, más importante que la justicia. Un sacerdote nunca debe revelar lo que se dice en confesión, ni siquiera si es torturado, ni siquiera si su silencio significa su propia muerte. Y así me senté allí, temblando en el interior, y recé, y dije las palabras de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dije las palabras que liberaron a don Ezequiel Fuentes de su pecado, al menos en los ojos de la Iglesia. Don Ezequiel murió 3 días después. Dije su misa de funeral. Hablé palabras amables sobre él, sobre lo que había sido un buen patrón, sobre cómo sería recordado en el pueblo. Y no pude decírselo a nadie lo que sabía. No podía romper el sello, aunque significara que el asesino de mi hermano se llevaría su secreto al sepulcro sin nunca enfrentar la justicia terrena. Ese era el precio de mi voto. Ese era el costo de ser sacerdote. Durante los siguientes 32 años llevé este conocimiento dentro de mí como una piedra. Creció más pesado cada año. Se convirtió en parte de mi cuerpo. Cambió la manera en que dormía, la manera en que respiraba, la manera en que podía mirarme a mí mismo en el espejo. Mi madre murió en 2009. Nunca sabiendo que la verdad sobre la muerte de su hijo más querido había sido finalmente revelada a alguien. Murió creyendo que la injusticia nunca sería resuelta, que Dios había permitido de alguna manera que su hijo fuera asesinado y que los asesinos nunca serían castigados. Murió enojada con Dios, lo cual me atormentaba profundamente. Las hermanas de Rodrigo se fueron del pueblo, incapaces de soportar la vida donde el asesino de su hermano caminaba libre.
Mi padre bebía más cada año, tratando de ahogar el dolor de no poder proteger a su hijo. Murió de cirrosis en 2012, destrozado por el peso de la injusticia. Toda la familia se desmoronó como polvo. Las tierras que Rodrigo había tratado de proteger fueron finalmente vendidas a especuladores de la ciudad. Los hijos de don Ezequiel heredaron la riqueza robada y vivieron vidas de lujo mientras mi familia sufría. Y yo cargué el conocimiento de toda la verdad en silencio completo, día tras día, año tras año. Mi salud se deterioró. Comencé a tener problemas con mi corazón. Tenía dificultad para dormir. Perdí peso. El obispo notó y sugirió que tomara más tiempo para descanso y oración. Lo que nadie sabía era que estaba siendo aplastado bajo el peso de un secreto que nunca podría compartir, que cargaría hasta el día de mi muerte. Desarrollé una úlcera, tenía dolores en el pecho. Tenía 45 años y me sentía como si tuviera 80. La manifestación física del secreto era innegable. Mi cuerpo se estaba pudriendo bajo el peso de la injusticia que guardaba. Pasé noches enteras en la capilla, solo, preguntándole a Dios por qué. ¿Por qué había permitido que esto sucediera? ¿Por qué había permitido que mi hermano fuera asesinado? ¿Por qué había permitido que don Ezequiel Fuentes viviera una vida cómoda durante 17 años más después de asesinar a mi hermano? Estas preguntas no tenían respuestas que pudiera aceptar. La única respuesta que Dios jamás me dio fue el silencio. Y en ese silencio, durante muchos años, comencé a entender algo que quizás solo un sacerdote podría entender. El secreto de confesión no está allí para proteger a los culpables de la justicia humana. Está allí porque Dios sabe que el juicio humano es imperfecto, que la justicia humana es siempre incompleta y que la única justicia que realmente importa es la justicia de Dios. Un hombre vino a mí y confesó su pecado, y ese pecado fue a las manos de Dios. Dios lo sabe, Dios lo juzga. Dios lo tratará de la manera que solo Dios puede. Don Ezequiel Fuentes nunca fue a la cárcel, nunca pagó restitución, nunca enfrentó a las familias que destruyó, pero se presentó ante Dios en sus últimos momentos y le contó todo a Dios y recibió la absolución. Lo que sucede a su alma después de eso está completamente en las manos de Dios. Y yo tuve que aprender a confiar en eso, a no arrebatar el juicio de las manos de Dios simplemente porque la justicia terrenal no había sido servida. Cuando tenía alrededor de 60 años, comencé a tener una vida de oración diferente. Comencé a pasar más tiempo leyendo los evangelios, no buscando respuestas, sino simplemente sentándome con los relatos de cómo el propio Jesús había sufrido. Leí sobre Getsemaní, donde Jesús oró: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo que iba a pasarle, sabía que sería traicionado,
que sus discípulos lo abandonarían, que sería torturado y asesinado, y eligió avanzar hacia ese sufrimiento de todos modos, porque confiaba en Dios de una manera que trascendía su propio deseo de comodidad o justicia. Y comencé a entender que mi sufrimiento no era un castigo por guardar el secreto, era una participación en el sufrimiento de Cristo. Era una manera de decir que confiaba en la justicia de Dios más de lo que confiaba en mi propia necesidad de vindicación. Ahora estoy al final de mi vida y todavía cargo este secreto. Moriré con él. Lo llevaré a mi tumba. Y he encontrado en estos últimos años una especie de paz sobre eso. No porque haya dejado de llorar a mi hermano, no porque la injusticia haya sido resuelta en los ojos del mundo, sino porque he aprendido a confiar que Dios es más justo que yo, que el juicio de Dios es más perfecto que el mío, y que el secreto que guardo no es solo mi carga para llevar. Cristo lo llevó conmigo todo el tiempo. Yo no me arrepiento de ser sacerdote. Yo no me arrepiento de guardar el secreto de confesión, porque he aprendido que el sufrimiento, cuando se lleva con amor y con fe en Dios, se vuelve redentor. Se convierte en una manera de amar el mundo, incluso cuando el mundo te ha lastimado. Mi hermano Rodrigo está muerto. El hombre que lo mató está muerto. El pueblo está cambiando. Los viejos caciques desaparecen, pero Dios no está muerto. El amor de Dios no se ve disminuido. La justicia de Dios se rendirá en el tiempo de Dios, en la manera de Dios, en el juicio eterno que está más allá del alcance de los tribunales humanos. He hecho las paces con eso. He aprendido que morir con la verdad guardada es mejor que vivir con la verdad rota. Eso es lo que soy. Eso es lo que he sido siempre. Un sacerdote de Jesucristo, fiel hasta el final.